Buenas tardes, les agradecemos que nos acompañen en esta última sesión del ciclo de coloquios sobre el lenguaje, masculinidades e inclusión en las universidades públicas. Nuestro invitado, el doctor Sebastián Madrid, es sociólogo de la Universidad Católica de Chile y doctor en sociología de la Universidad de Sídney, Australia. Es investigador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, e investigador asociado del proyecto ANID-PIA, SOC 180.023, la producción de la norma de género. Ha sido profesor en la Universidad Católica, la Universidad de Chile y en la Universidad Diego Portales, donde actualmente es docente del Magíster de Métodos de Investigación Social. Sus áreas de investigación son los estudios de género y las masculinidades, las élites y las clases sociales, la investigación biográfica y las sociologías de la educación y política. Tengo el honor de dejar con ustedes al doctor Sebastián Madrid en la conferencia titulada Narrativas, Lenguaje y Prácticas Sociales de Género en la Educación Superior, una mirada desde los hombres y las masculinidades. Bienvenido, doctor Sebastián. Muchas gracias, María Eugenia, por la presentación. Quería agradecer también a Cristian y a todo el equipo técnico que está detrás de esta iniciativa. Quería felicitar al Departamento de Francés y a la Universidad de Ciencias de la Metropolitana de Ciencias de la Educación por esta importante iniciativa. Voy a compartir la pantalla. He preparado una pequeña presentación para el día de hoy. Y voy a estar acá. Ya. Básicamente lo que quiero hacer hoy día, dada mi formación como sociólogo, voy a conectar un poco con la presentación de José Olavarría de la mañana, y va a ser en ese sentido un poco distinta a las presentaciones que antecedieron a este día, que fueron realizadas por destacadas lingüistas europeas. Lo que voy a presentar acá parte del supuesto que el lenguaje no opera en el aire, que el lenguaje opera en un determinado contexto social e institucional y que por lo tanto es fundamental entender ese contexto social e institucional como soporte social para entender el lenguaje. Actualmente podemos ver en la educación superior que hay distintas narrativas, como voy a llamar a estos soportes, que son bastante contradictorias. Por un lado tenemos narrativa de la igualdad de género, donde se promueve un discurso de esas prácticas, pero por otro lado tenemos algunas constancias o elementos que se mantienen respecto a periodos anteriores. Y enmarco esta reflexión en lo que son también un poco las reflexiones postmaterialistas, las cuales desde hace un par de décadas vienen tratando de construir sobre el giro lingüístico que se produjo en las ciencias sociales y humanas a finales de los 80 y principios de los 90, donde estas visiones postmaterialistas nos recuerdan que si bien la realidad social es un ensamblaje, no solo de discursos, sino que de prácticas, de materia, en su relación con las instituciones, las personas y lo no humano. Entonces quería también destacar por qué está esto ahí. El lenguaje, en definitiva, y con esto empiezo, opera en un contexto dado, en un contexto social que es importante conocer. Voy a dividir la presentación en tres partes. En la primera parte voy a abordar, dado que el ciclo de coloquio se llama Lenguaje, Masculinidad e Inclusión, voy a abordar qué son las masculinidades, cómo las podemos entender, desde dónde vienen y cómo nos sirven como un aparataje conceptual para entender las relaciones de género en la educación superior. Luego voy a mostrar algunos datos respecto a cómo es realmente hoy en día y cómo ha ido variando en las últimas 2 décadas la inclusión de género en la educación superior, para en una tercera parte reflexionar sobre el proceso de cambio en los hombres y las masculinidades para lograr una sociedad más género equitativa. Voy a culminar la presentación con
3 o 4 reflexiones que me surgen de esta presentación. Entonces, la primera parte, que son las masculinidades, es importante conocer de dónde vienen esta disciplina. Los estudios críticos de hombre y masculinidades son un subcampo de los estudios de género, los cuales provienen a su vez de los estudios de la mujer, que fueron muy fuertes en los años 70 y principios de los 80. Los estudios de género lo que hacen es sacar del individuo mujer el problema y llevarlo a una visión relacional que incluye a hombres, a mujeres y a la diversidad sexual. En este contexto intelectual que surgen los estudios de hombre y masculinidades, los mismos estudios de género han ido también derivando en lo que son los estudios queer o las vertientes también, luego los estudios queer, las vertientes postmaterialistas del feminismo. Es importante señalar que en América Latina los estudios de hombre y masculinidades fueron impulsados por mujeres feministas. Mujeres feministas en Chile como Teresa Valdés, en Perú como Norma Fuller, en Colombia como Mara Vivero, en México Teresita de Barbieri o en Brasil Olandina Fache. Es importante destacar esto porque, a diferencia de lo que pasa en el mundo anglosajón, donde estos estudios son impulsados por hombres, acá el movimiento de mujeres, el movimiento por los derechos de las mujeres y los distintos feminismos, los que impulsan a la reflexión sobre hombre. Ya al final de su libro Venid benditas de mi padre, de Teresa Valdés, de 1988, al final de ese libro se hace un cuestionamiento respecto a la necesidad de reflexionar de quienes estarían en la cúspide de la pirámide social respecto a las relaciones de género, que son los hombres, para entender sus prácticas, para entender sus procesos, para entender en definitiva cómo opera el poder. Cuando hablamos de relaciones de género, estamos hablando de relaciones de poder, que son relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, pero también entre hombres. Entonces, quería primero situar los estudios de hombre y masculinidades como subcampo de los estudios de género, y que su sentido intelectual y político viene dado por impulsar la agenda de mujeres y la agenda del feminismo. Las masculinidades no se entienden intelectual y políticamente, sino en este contexto. En sí mismo, los hombres no tenemos mucho interés, sino que en este sentido de las relaciones con las mujeres y entre hombres, que surge la importancia de las relaciones de género. Entonces, ¿qué son las masculinidades? Acá brevemente trato de condensar muchos elementos que aparecen en la literatura. Es un concepto relacional que refiere a los hombres, pero que no es equivalente a ellos. Y aquí me gusta mucho citar una frase del psicólogo y antropólogo chileno que trabaja en México, Rodrigo Parrini, que siempre ha cuestionado que cuando se habla de masculinidades se corra a estudiar a los hombres. Las mujeres tienen un papel fundamental en la construcción de las masculinidades, en su interacción con hombres, niños, en el proceso de socialización, pero las mujeres también pueden encarnar patrones masculinos desde esta idea más fluida de lo que es el género. Entonces, un concepto relacional que tiene su importancia en relación con las mujeres, en relación con la diversidad y la disidencia sexual. Es simultáneamente una posición, generalmente la de mayor prestigio en las relaciones de género, es una configuración de prácticas, es decir, qué hacemos colectivamente como hombres y como mujeres en las relaciones de género, y es el efecto de estas prácticas en los cuerpos de hombres y de mujeres, es decir, es una posición, las prácticas y los efectos, tiene una triple definición. Es una construcción social, más que una esencia natural o un atributo determinado biológicamente. Sin embargo, la biología o las capacidades reproductivas juegan un papel central, porque los cuerpos de los hombres, a diferencia de los cuerpos de las mujeres, no pueden concebir, no pueden amamantar. Y desde ahí, desde ese punto, desde la reproducción, se producen un sinnúmero de relaciones y asimetrías jerárquicas que van variando histórica y culturalmente. Hoy en día es muy distinto ser hombre que lo que era hace 20 años atrás,
o lo que era hace 100 años atrás. Ha cambiado brutalmente lo que la sociedad entiende, aunque hay algunos elementos, como veremos a continuación, que se siguen manteniendo. Se despliega las masculinidades a nivel de la persona, lo que psíquicamente creemos que somos, las construcciones de identidades que están detrás de estas masculinidades, pero también a nivel de las instituciones, como las universidades, y a nivel de la cultura y la ideología. Se define la masculinidad por oposición a lo femenino y por lo tanto es algo que hay que probar. Y se prueba, el momento de probar es la adolescencia, donde hay que probar que se es suficientemente hombre, que se es suficientemente masculino, en oposición a lo que es lo femenino y de lo que es lo que son las mujeres. Las masculinidades, y esto es un hallazgo muy importante hace más de 25 años en la investigación social, son múltiples. No hay solamente una forma de ser hombre, y por eso a veces el marco conceptual del machismo o del macho se queda corto porque trata de abordar todo desde una misma dimensión. Y al ser múltiples, son complejas y son contradictorias, existiendo relaciones de poder y jerarquía entre las masculinidades, donde hay algunas masculinidades que son más valoradas que otras. Y acá muestro estas jerarquías de poder basándome en el modelo conceptual de la socióloga australiana Raewyn Connell, donde nos habla de 4 patrones. Estos no son modelos, no una tipología, son patrones de práctica, son configuraciones de práctica, donde en la cúspide de este triángulo, que serían las relaciones entre masculinidades, está la masculinidad hegemónica, es decir, aquella que es más venerada socialmente y que se construye a través de una idea cultural y de distintas prácticas. Y en la parte de abajo de esta pirámide están las masculinidades subordinadas, que están subordinadas en relación a la sexualidad. Nos referimos principalmente a hombres no heterosexuales, por ejemplo, y las masculinidades marginalizadas, ya sea por clase, por raza. Estamos hablando de la clase trabajadora, estamos hablando de masculinidades en pueblos indígenas, estamos hablando de masculinidades entre pueblos inmigrantes. Y al centro está la gran mayoría de las prácticas de los hombres, que son la complicidad con la hegemonía, para disfrutar de lo que se llama el dividendo patriarcal de esta posición dominante de los hombres. Y esta masculinidad hegemónica, que es la más venerada culturalmente, es la más difícil de alcanzar y donde después podremos conversar quiénes podrían encarnar esta masculinidad, pero es muy difícil de encarnar y se utiliza más como una idea cultural. Y todo esto, las relaciones de género y las masculinidades, se despliegan en las instituciones, como hablaba en la introducción, a través de lo que se denomina el régimen de género de las instituciones. Es decir, el régimen a través del cual las instituciones están generizadas. Y esto lo podemos ver en 4 grandes áreas: en el poder, en términos de quién tiene la autoridad o el control; en términos de las relaciones productivas, encarnadas en la división sexual del trabajo; las relaciones emocionales, que tienen que ver con la sexualidad y con hacia quién está permitido o prohibido dirigir el deseo; y con las relaciones simbólicas, que se manifiestan en la forma de significar el mundo, pero también en lo que nos atañe hoy en día, en el lenguaje, tanto formal como informal. Es decir, el lenguaje es una parte de los distintos tipos de relaciones que podemos ver a nivel institucional. Entonces es importante tener esto a la vista cuando analicemos el lenguaje, porque si no podemos dar muchas expectativas de transformación de algo que es parte de un sistema complejo que hay que ir transformando. Entonces, utilizando parte de este marco conceptual, en lo que viene a continuación, quiero tratar de ver o de compartir con ustedes cómo ha sido la inclusión de género en la educación superior. Y como el género y las masculinidades tienen que ver con el poder, voy a partir viendo cómo es la distribución de poder dentro de las universidades. Quizás muchos de ustedes y muchas de ustedes habrán visto esta foto, que es del 2018 y que son de los rectores del CRUCH. Solamente hombres, situación que ha variado con la designación de una rectora, con la elección de una rectora en la Universidad de Aysén. Pero cuando uno mira esta foto,
Uno cuestiona, como cuestionaba un poco hoy día en la mañana José, la idea de las nuevas masculinidades o la idea de que las masculinidades están en crisis. Cuando uno ve una foto como esta, uno dice, no, pues no están nada en crisis. Acá lo que está pasando es tenemos un problema que se ha seguido manteniendo a lo largo del tiempo. Y esto es muy importante porque nosotros en el PNUD, en el Programa de Naciones Unidas, hicimos un estudio que publicamos a principios de este año, que llamamos el nuevo mapa del poder y género, donde revisamos 33.000 cargos entre 1995 y el año 2018. Y dividiendo en el poder político, el poder económico, el poder social y el poder simbólico. Las universidades están en el poder simbólico, un poder muy importante que opera en la generación de distintos significados sociales, y fuimos viendo cómo habían variado en este periodo de tiempo la posición de las mujeres en 3 tipos de cargos en las universidades: los rectores y rectoras, decanas y decanos, y vicerrectores académicos. Y vemos que en los rectores de las cerca de 60 universidades que hay en Chile, el año 2018, solamente el 4% de ellos eran mujeres. Vemos que entre las decanos y decanas y directores y directoras de instituto ha habido un progresivo aumento en las mujeres. Sin embargo, las mujeres en estos cargos en las universidades no llegan a más del 20%. Y se ha producido un salto bastante rápido en las universidades, en las vicerrectorías académicas. Una situación distinta se da en las organizaciones estudiantiles, que son los principales impulsores de las reformas de género en el sistema universitario, y esto es desde donde surge el movimiento de mayo del 2018. Ha habido un aumento en casi todos los cargos, pero especialmente en el de secretario general, y hoy en día, si en los cargos de dirección administrativa de la universidad las mujeres no superan el 20%, en las organizaciones estudiantiles de las federaciones de estudiantes son el doble, 40%. Entonces eso es un dato para tener en cuenta, que tenemos que hay un rezago en la estructura administrativa de las universidades y que son las organizaciones estudiantiles las que están incorporando a más mujeres. Y también me gustaría reflexionar sobre el conocimiento. Esto es un gráfico que tiene bastantes años, pero los datos no han variado mucho, donde vemos la proporción de mujeres en los distintos niveles educativos, donde en parvularia hay casi 90% de mujeres y en la educación superior no hay más de 40% de mujeres. Y esto tiene que ver con lo que llamo la masculinización del conocimiento, la masculinización de la ciencia, la masculinización del saber, donde habría una metáfora donde los niveles menores, que están más asociados al cuidado, predominan las mujeres, pero los niveles superiores, que exigen distintos tipos de grado académico, trayectoria, está la metáfora del padre investigador. Entonces vemos una suerte de división sexual del trabajo dentro del sistema educativo en su conjunto. Y esto se refleja, esto es un gráfico del 2019, en la selección de la matrícula de pregrados por áreas de conocimiento, donde tenemos áreas como la tecnología, donde los hombres son casi 5 veces más que las mujeres, o áreas de la salud o educación o las ciencias sociales, donde en menor medida esta proporción se invierte. Entonces vemos que tanto el saber como las prácticas que hay en las universidades están generizadas. Para concluir esta sección, quería mostrar un poco algunas cosas que siguen ahondando en esta línea de cómo va la inclusión. Por ejemplo, en la Universidad de Chile, el año 2016, solo el 25% de las profesoras titulares, de los profesores titulares eran mujeres. Las mujeres representan el 31% del total de doctores, lo cual disminuye a menos de 20% en las áreas de STEM. Hay diferencias también en el estado civil de las estudiantes de doctorado. Lo mismo sucede con los directores de programas de doctorado, o con los directores de proyectos Fondesit, o con los directores de proyectos Fondap y Milenio, donde en general hay una ausencia de mujeres. Este es el contexto en el cual operan todas las iniciativas para tratar de transformar el lenguaje. Es un contexto de carácter estructural, es un contexto que ha ocurrido a través de largo plazo y que por lo tanto hay que tratar de ir moviendo.
muchas universidades en Chile están generando estos cambios a través de sus oficinas de igualdad de género y de diversidad sexual. Muchas de ellas se han instalado en los últimos 2, 3 años y es un primer paso para ir generando estas transformaciones. Pero a lo que voy es que estas narrativas de cambio se enfrentan con esta estructura a nivel del poder, a nivel de la división sexual del trabajo, que es el lugar donde el contorno, donde opera el lenguaje más o menos inclusivo. No sacamos nada con tener un lenguaje inclusivo cuando nuestros estudiantes ven que hacia arriba de la universidad todos quienes son la gran autoridad o la gran mayoría son hombres. No sacamos nada con tener lenguaje inclusivo, si es que los contenidos que ven, José hablaba de los currículum, yo puedo dar fe porque he visto mallas de distintas carreras de sociología y cuando vemos las mallas de teoría, el 95% de los autores que están en esos programas de estudio son hombres, como si las mujeres no hicieran teoría. Esto pasa en mi disciplina, que es la sociología, pero estoy seguro que pasa en otras disciplinas donde la teoría es un elemento que está guardado por esta idea de la masculinización del saber a los hombres y la masculinidad. Entonces es importante tener en cuenta esto. Entonces la pregunta que surge a continuación, bueno, y en este contexto, ¿por qué los hombres querrían cambiar y por qué y cómo pasaría esto? Y efectivamente hay una disyuntiva, como dice el sociólogo australiano Michael Flood, donde existe, los hombres nos vemos tensionados entre los privilegios patriarcales que compartimos y los intereses por socavar esos privilegios. En la historia de los movimientos sociales nunca ha habido un movimiento social desde los privilegiados para perder el privilegio, pero sí puede haber alianzas entre personas que están interesadas por cambiar para cambiar la causa liderados por las mujeres de los distintos movimientos feministas. Esa es la forma de salir, como yo veo, de salir de esta trampa que nos dice Michael Flood. Porque los hombres sí tenemos interés en generar cambio y en generar elementos de mayor igualdad. Como por ejemplo, no todos los hombres se benefician de igual manera del dividendo patriarcal. Hay muchos hombres que sufren los costos de esto en términos de la violencia entre hombres, en términos de los trabajos riesgosos que algunos hombres tienen que realizar y por lo tanto por ahí pueden haber intereses por cambiar. Los hombres también vivimos inmersos en relaciones sociales determinadas y nos vinculamos emocionalmente con distintas mujeres y podemos converger en sus intereses con nuestras compañeras de trabajo, con nuestras compañeras de estudio, para quienes estamos casados con nuestras parejas, con nuestra hija, en definitiva, con el conjunto de relaciones sociales con los cuales nos relacionamos cotidianamente. También podemos estar interesados los hombres en mejorar las relaciones a nivel comunitario y a nivel institucional, y los cambios hacia la igualdad de género lo que hacen es precisamente mejorar las relaciones a nivel comunitaria. Se ha mostrado que las mujeres tienen estilos de liderazgo que son más conciliadores, que promueven más la cooperación y el trabajo en equipo, y por lo tanto es una sinergia positiva que a los hombres nos puede también interesar. Y por último, la agenda de equidad de género de algunos hombres o por la igualdad de género puede converger con los intereses políticos y éticos de otros hombres. Entonces hay un conjunto de motivos del por qué los hombres pueden querer cambiar y mostrando esto a nivel de la estructura de las instituciones se pueden generar cambios en las distintas relaciones sociales que están dentro de las instituciones, confrontar el predominio de los hombres en las posiciones más altas de poder, equiparar el ingreso de las mujeres con el de los hombres, promover la corresponsabilidad en el cuidado y el trabajo doméstico, terminar con lo homo y la transfobia, cuestionar estereotipos de género, incluyendo el uso del lenguaje inclusivo, visibilizando de este modo también patrones alternativos de masculinidades que empiezan a emerger en la sociedad actual. Y con esto ya voy terminando las conclusiones. Los cambios, quería resaltar esta idea de que los cambios
en el lenguaje, los cambios hacia un lenguaje más inclusivo y más respetuoso, como llamaba Gabriel en la sesión anterior, Guajardo, se dan en contextos de los cambios de estas narrativas y prácticas institucionales. No operan en el aire, eso es muy importante y lo quiero resaltar. Las prácticas institucionales condicionan el uso del lenguaje y condicionan las narrativas que tenemos para comprender el mundo social. La universidad actualmente tiene un régimen de género poco igualitario, pero lo importante es que está en marcha un proceso de cambio que nos da esperanza que iniciativas para promover un lenguaje inclusivo van a caer en un terreno fértil en este campo social. Y en este sentido, vengo promoviendo hace bastante tiempo la necesidad de desmasculinizar los espacios universitarios, de desmasculinizar el poder en los distintos estamentos, de revalorar lo femenino. Acá no tiene que pasar que las mujeres tengan que comportarse como hombres para que puedan gozar de los mismos privilegios que gozan los hombres, sino que hay que desmasculinizar los distintos espacios y revalorar muchos de los elementos que son propios de las feminidades. Y por último, las relaciones de género y las mujeres pueden cambiar, pero este es un proceso contradictorio, complejo, y que muchas veces genera conflicto y que se da en distintas dimensiones, donde el lenguaje es una de ellas y una bastante importante que opera en este contexto de prácticas y narrativas institucionales. Muchas gracias por su tiempo, quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sebastián Madrid, por su intervención. Mientras esperamos las preguntas, les recordamos que pueden hacernos llegar sus comentarios y preguntas en el chat. Importante el énfasis que usted da al lenguaje y esta articulación con los tipos de relaciones, ¿no? del modelo de la doctora Connell, en cuanto a que sería un tipo de relación simbólica. Cuestión que me permito añadir que coincide y converge con varias posturas, como por ejemplo la de Marta Lama, que justamente ella destaca que la principal función del lenguaje dentro de las relaciones de género tiene que ver con una función simbolizadora. Y bueno, coincide también con varias posturas dentro de la lingüística y de la tradición lingüística que habla que los sujetos se construyen en el lenguaje, ¿no? Como las posturas enunciativas de la tradición francesa, entre otras, ¿no? Ahora, le quisiera preguntar, entonces, ante su propuesta de desmasculinizar el espacio universitario, ¿cómo hacerlo entonces mediante esta función simbolizadora? ¿De qué manera lo podríamos hacer? ¿Es posible, dentro también de estas tensiones y contradicciones que estamos, tensiones y contradicciones que vivimos dentro de la universidad, que por un lado vemos que sí hay avances y por el otro lado que justamente vemos lo contrario, ¿no? O sea, mi opinión sería que las transformaciones en el lenguaje debiesen operar en conjunto con otro tipo de transformaciones. Creo que es muy difícil generar cambios estructurales a nivel del lenguaje, a pesar de la relevancia que tiene. Podemos tener lenguaje respetuoso, inclusivo, incluyente, pero podemos mantener las estructuras jerárquicas de poder en términos de las autoridades, en términos de la división sexual del trabajo. Entonces yo creo que es importante no solamente cómo se nombra, que se nombre de manera inclusiva, sino que lo que se diga tenga un contenido incluyente. Y eso tiene que ver no con un elemento de forma, o la forma es un elemento, sino que tiene que ver con un elemento de fondo del contenido mismo de lo dicho. Porque cuando el contenido mismo de lo dicho se separa de la forma de lo que se está diciendo, tenemos una disociación. Y ese contenido debiese ser un contenido que las universidades tienen la capacidad de hacerlo revolucionario, transformador, un contenido de promover a mujeres en los lugares de trabajo, de promover a mujeres hacia profesoras titulares,
de promover a más mujeres a cargos directivos, incluyendo la rectoría. Es el contenido que debiese tener un lenguaje transformador. Desde mi punto de vista, por cierto. Gracias, Sebastián. No sé si... Sebastián, mira, aquí hay un comentario de Claudia Marambio que dice que está muy en consistencia, en consecuencia con lo que se dijo esta mañana, el contenido y acciones incluyentes. Esta mañana José Olavarría decía, construía de esta manera la frase, ¿no? Lenguaje inclusivo sin inclusión. Él señalaba cómo podemos estar, que está muy en sintonía con lo que tú expresas, ¿no? Esta relación entre lo que sucede en la acción y lo que se expresa a través del lenguaje. ¿Cómo ves tú este tema en relación con la visibilidad que deben tener las diversidades dentro de esta visión inclusiva? Me refiero, por ejemplo, a las diversidades de género, que ha sido otro tema que ha surgido durante todo este proceso ya de 4 semanas de conferencias, que han sido muy interesantes, y ese es un tema que, por ejemplo, que ha surgido desde el primer momento, ¿no? ¿Cómo nominar las diversidades de manera que se sientan visibilizadas, pero sin perder como este sentido de pertenencia a una misma comunidad o de un sentido más abarcativo de inclusión? Muchas gracias por la pregunta, María Eugenia. Es un tremendo tema ese. La doctora Junget la semana pasada nos hablaba que dentro de los motivos que ella tenía para dudar, de cierta forma, de la idea del lenguaje inclusivo era que a veces tendía a binarizar las relaciones de género. Hablamos de hombres e incluimos a las mujeres, pero esto oculta, de cierta forma, a las diversidades sexuales. Fonéticamente, o no sé si se dice de esa forma, se ha incluido la idea del todes. Yo soy un poco escéptico de ese uso y yo creo que hay que preguntarle a las mismas comunidades trans, a las mismas comunidades LGTBI, cómo quieren ser ellas nombradas. Yo creo que es un elemento muy importante, o sea, porque que hombre, o en el caso mío, que hombres cisgénero, empecemos a decir cómo debiesen ser nombradas las disidencias sexuales, creo que es un poco pretencioso y creo que el ejercicio que debemos hacer, sobre todo en los contextos que hemos vivido últimamente, es que las ciencias sociales y la ciencia humana vayamos a preguntarle a estas personas, a estos sujetos, cómo quieren ser nombrados, en vez de nosotros anteponer a ese acto de nombrar una forma específica que es la que nosotros creamos. Entonces yo devuelvo más bien, mi respuesta es devolver la pelota a un ejercicio participativo donde les consultemos a estas comunidades cómo quieren ser nombrados. Muchas gracias. No sé. Muchas gracias, Sebastián. Mira, aquí tenemos una pregunta que la hace Mauricio Manquepillán, que dice: un saludo a Sebastián Madrid y felicitaciones por la presentación. Mi pregunta tiene relación con cómo incorporar en este proceso de cambio y crisis de masculinidades, y crisis de masculinidades, la demanda feminista de crítica al poder catedrático que se da desde las universidades como cuna del conocimiento. Hoy en día, el movimiento feminista demanda inclusión de lo femenino, mujeres, en el currículum, crítica al androcentrismo en la universidad y observan que esos cambios no se dan o son absolutamente lentos y no existe voluntad política de ceder este poder. ¿Cómo entonces se puede procurar favorecer un cambio hacia la igualdad? Pues esa es la pregunta del $1.000.000. Muchos saludos, Mauricio. Hemos compartido en ocasiones anteriores en distintas iniciativas. Yo creo que efectivamente los cambios son lentos, los cambios de
de género, los cambios sociales en general, pero los de género en particular, son procesos lentos que están sustentados en una sedimentación histórica bastante larga. Una de las estrategias que había, que no tiene que ver mucho con el lenguaje, pero para poder avanzar, yo creo que el tema de los cargos es un tema no menor, porque cuando tengamos más cargos con mujeres, va a ser más fácil la promoción de las mujeres, generalmente los cargos, esto pasa como con las nominaciones de candidatas a elecciones populares, los que están en las nóminas de búsqueda de candidatos políticos son todos hombres, y esos no ven mujeres. Entonces, yo creo que una cosa es lo que se podría avanzar en las universidades públicas en particular, pero en las universidades, en todo el sistema en general, es generar cuotas. Generar cuotas en algunos cargos, generar normativas donde, por ejemplo, las ternas o las quinas no puedan ser solamente de un solo sexo, donde haya discriminación positiva hacia las mujeres en la promoción. Por ejemplo, relatos de dos parejas, de una pareja de hombre heterosexual que trabajan en un mismo laboratorio, que tienen una carrera similar, pero que al hombre lo promueven antes y más rápido, está lleno en la ciencia en el mundo. Entonces, si no logramos equilibrar ese tipo de asimetría de poder, es muy difícil lograr cambio. Y ese cambio estructural en más mujeres en cargos de poder dentro de las universidades va a llevar a un cambio en las narrativas de las mismas universidades y va a llevar un cambio en el uso del lenguaje, tanto en su forma como en su contenido. Entonces yo creo que esa es una posibilidad. Cuotas transitorias han mostrado en otras áreas que son bastante útiles, sobre todo en situaciones como la chilena, donde tenemos espacios de poder como la rectoría que están dominados en un 96% por hombres. Sebastián, quizás tú planteas aquí también un tema que surgió en la mañana, que hay un conversatorio con Pepe, aunque no está aquí, pero es un conversatorio de lo que tuvimos en la mañana, que tiene que ver cuál es la celeridad con que se puede lograr estos cambios. Pepe decía que habían cambios culturales que se podían hacer rápidamente, que no necesariamente había que esperar largos periodos, sino que también como la inducción que se puede hacer desde situaciones de poder. No sé cómo lo ves tú desde la sociología, cuán rápido se puede ir en los cambios culturales o cuál es la relación que tú ves entre esta posibilidad como más desde el poder o más bien desde los movimientos sociales. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que los cambios culturales se pueden dar rápidamente a nivel discursivo, pero son más lentos a nivel práctico. Por ejemplo, nosotros el año 2019 publicamos un documento de trabajo en el PNUD que se llamaba 10 años hacia la igualdad de género, una mirada 2009-2018 con 2 rondas de encuestas que habíamos hecho con 10 años de anticipación. Y comparamos 2 medidas y actitudes machistas. ¿Cuán de acuerdo está con la afirmación que los hombres son los únicos proveedores y encargados de trabajar en el hogar, o que las mujeres son las únicas encargadas del cuidado y del trabajo doméstico? La proporción de personas que estaban muy de acuerdo con ambas afirmaciones en el periodo de 10 años bajó a la mitad, que es un cambio brutal en un periodo bastante corto y muestra un cambio cultural importante. En cambio, a nivel institucional, de práctica, ese cambio es mucho más lento, porque cuando medimos cuál es la ocupación principal de esos mismos respondentes, las mujeres siguen siendo más del 30 o 35% quienes se dedican exclusivamente a trabajos de cuidado y doméstico, y menos del 1% constante los 10 años en el caso de los hombres. Es decir, los cambios en las relaciones de género de carácter estructural han sido promovidos por las mujeres y no por los hombres. Entonces, el cambio cultural a nivel discursivo puede ser muy rápido, pero es un poco más lento los cambios institucionales, la manera de hacer las cosas que tienen las instituciones, sobre todo instituciones complejas como la universidad, no es lento. Y una forma de abordar y de apurar eso es que las universidades sean reflexivas consigo mismas. ¿Y qué significa que una institución sea reflexiva consigo mismo? Primero, que hay una voluntad política de preguntarse cómo estamos nosotros en estas áreas que veníamos conversando, que estaba planteando, a través de procesos, por ejemplo, de autodiagnóstico. ¿Dónde estamos? Y de ahí que la institución se proponga a dónde queremos llegar, en cuánto tiempo
y cuántos recursos vamos a poner para llegar a esto. Entonces, en síntesis, el cambio cultural puede ser rápido a nivel discursivo, pero es un poco más lento a nivel de las instituciones, pero para apurarlo o conducirlo, es importante que las instituciones reflexionen sobre sí mismos en el sentido de dónde están, hacia dónde quieren llegar y cómo van a llegar allá. Estás sin micrófono, Cristian. Perdón, ya. Muchas gracias, Sebastián, por tu respuesta. Estoy viendo otra pregunta aquí en el chat, la voy a leer. Muchas gracias por la presentación de Sebastián Madrid y el aporte conceptual respecto de las masculinidades. La alerta del uso del lenguaje inclusivo en el contexto institucional de las universidades y que José Olavarría denominó gatopardismo y que da por superado el asunto del lenguaje. Y de aquí viene la pregunta: ¿cómo piensan los espacios universitarios desmasculinizados que propone? Se relaciona un poco a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué condiciones requerirían? Primero, un saludo a Gabriel. La pregunta de Gabriel Guajardo, sí. Yo no pienso que el tema del lenguaje esté superado. Lo que yo estaba diciendo es que el tema del lenguaje, los discursos, operan en conjunto con distintas materialidades, y me refería a materialidades institucionales en este caso. Entonces, me gustaría aclarar eso. Ahora, ¿cómo pienso los espacios desmasculinizados y cuáles son las condiciones que requerirían? La primera condición es la voluntad de las propias universidades. La voluntad de los rectores y la rectora particularmente, de generar cambio. Y esto significa pérdida de privilegios para los hombres. Esto no es un juego suma cero, pero efectivamente hay 60 universidades y hay 60 rectorías. Para que hayan más mujeres como rectoras, tienen que salir hombres de rectoría, no hay otra fórmula. Y muchas universidades están generando estos cambios. O sea, yo acabo de presentar hace un par de semanas en un conversatorio del CRUCH, organizado por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, junto con la Universidad de Magallanes, y otra universidad que me van a perdonar cuál era, y en los tres el saludo fue dado por los rectores, que valoraron y recalcaron la importancia de este tipo de iniciativas. Ese tipo de cosas son necesarias, pero hay que ir avanzando en los espacios de poder. Hay que ir promoviendo a más mujeres en espacios de poder, porque una mujer en un espacio de poder muestra que el cambio es posible. La mitad del espacio de poder ocupado por mujeres genera transformación en las lógicas universitarias. Entonces yo creo que el primer paso o la primera condición para desmasculinizar esto es la promoción de más mujeres a cargos directivos, a cargos rectorales, a clasificación titular en las universidades, promover o dar un hándicap a mujeres para liderar proyectos FONDAP, proyectos Anillo, institutos Milenio, entre otros elementos. Promover a mujeres y que se empiece a equiparar un poco la cancha, porque con eso los temas de lenguaje van a operar de manera mucho más fácil, en mi perspectiva. Perfecto. María Eugenia, ¿tenemos otra pregunta? No. ¿O comentario? En el chat no. Porque yo tengo aquí un desfase. Ah. Bueno, a propósito de lo que nos menciona doctor Madrid, es sobre el poder. Las medidas y todas estas formas y expresiones de lo que se ha llamado lenguaje no sexista, lenguaje incluyente, inclusivo, respetuoso, se utiliza también en otros contextos como el lenguaje de los derechos humanos, y hay una gama también de etiquetas que también muchas veces nos facilitan esta idea de poder entablar un diálogo acerca de lo que estamos refiriendo. Lo que mencionábamos esta mañana, por ejemplo, también, que el lenguaje inclusivo, si bien se apoya en todo el trabajo y desarrollo de lo que era el lenguaje no sexista, también agrupa otros tipos de desarrollos, como son las demandas de los pueblos originarios con respecto a sus autodenominaciones, con respecto también a cómo se hace el trato de las personas con discapacidad, etcétera. Es decir,
son nociones que son emergentes y que todavía no, su sentido no están totalmente estabilizados, ¿no? Esa es otra dificultad que tenemos como para poder debatir y discutir. Sin embargo, el poder está presente acá en estas medidas. Detrás hay formas de, digamos, fuerzas o relaciones de poder que están tensionando estas hegemonías, como usted nos decía. ¿Qué piensa usted si bajo esta misma... bajo este mismo argumento del empoderamiento, ¿no? de las mujeres y también de un poco romper estas estructuras rígidas que terminan mostrando muchas veces solamente una fachada digamos, exterior, que somos inclusivos y finalmente no lo somos, ¿no? Porque hay otras prácticas que son contradictorias. Con respecto al poder, ¿qué piensa usted? Hay universidades que se han impuesto, estoy pensando principalmente en Argentina, que ellos llevan un recorrido mucho, digamos, mayor a la discusión que tenemos en la universidad. En las universidades públicas argentinas se ha impuesto esto de un lenguaje inclusivo, pensando en relaciones de poder. Es decir, nosotros vamos a hablar en lenguaje inclusivo, incluso se aprueban tesis con la inclusión de esta innovación reciente que es el TODES, la E final, el EYE, que es hacia las personas transgénero o no binarias, el DEI, que se está utilizando mucho en Estados Unidos, que corresponde al EYE. Lo escuchamos en una reunión que tuvimos con la Universidad UCLA y la Universidad Metropolitana, que ellos también están con estas discusiones de qué hacer cuando los estudiantes están hablando como compañeros y todes, y más aún en ciertas universidades digamos, adoptan como una forma también de poder, como una forma de decir, nosotros vamos a proponer una norma que va contra la otra norma que consideramos androcéntrica o tributaria de una masculinidad hegemónica. Perdón por si me alargué demasiado. No, muchas gracias. Está muy interesante la reflexión. Yo creo que sí, que es importante incluir esto. Yo cuando hago clase, yo dejo que ellos puedan ocupar, los estudiantes en su ensayo, lo que se sientan más cómodos, como decía respecto a las comunidades LGTBI. Yo creo que en la medida que les estudiantes se sientan cómodos, tanto hablando como siendo nombrados, es un éxito para la función pedagógica que cumplen las universidades. Pero las universidades, el tema de la enseñanza o el tema de lo lectivo es solamente una de las dimensiones del quehacer universitario. Y yo expandiría tu reflexión también a los otros quehaceres de las universidades, como son la investigación y la vinculación con el medio. ¿En qué medida las universidades, más allá de su espacio y su aula, van a aceptar este tipo de lenguaje en sus documentos oficiales, por ejemplo, en los proyectos de investigación que realizan? Yo creo que es una pregunta importante, porque yo creo que efectivamente en la universidad está pasando esta discusión respecto del lenguaje inclusivo, pero mi impresión es que está acotada a la dimensión pedagógica del quehacer universitario, y eso quiere decir a las aulas. Pero ¿qué pasa fuera de eso? ¿Qué pasa con las comunicaciones oficiales al interior de la universidad? ¿Qué pasa con las comunicaciones oficiales de la universidad con su entorno? ¿Qué pasa con los proyectos de investigación que la universidad financia? ¿Qué pasa también con los comités de ética que evalúan tanto que trabajan con humanos o con no humanos en la presentación de proyectos que tienen este tipo de lenguaje? ¿Son aceptados? Porque tiene que ver también con lo institucional que estábamos hablando. En la medida que estos espacios vayan reconociendo estas formas de nombrar, estas formas de decir, yo creo que vamos a ir logrando una mayor equidad, pero sería un error, dada la oportunidad que tienen, y sobre todo ustedes que tienen un proyecto tan bonito en este sentido, sería un error concentrarnos solamente en la dimensión de enseñanza y aprendizaje,
sino que también habría que ver cómo este lenguaje inclusivo permea la relación, la vinculación con el medio, las prácticas de investigación y las comunicaciones al interior de la universidad. Yo creo que es importante tratar de instaurarlo en estos 4 niveles, porque si lo integramos solamente en la relación con nuestros estudiantes, estamos perdiendo una oportunidad muy bonita de poder expandir el uso de este lenguaje inclusivo en la otra esfera y en la relación interestamental, que es muy importante también. Si me permites ahí, Sebastián, creo que también conectando con lo que se dijo en la mañana, creo que dentro de las dimensiones que tú planteas en la universidad, hay una que es muy importante, que es como la vida universitaria, que se podría resumir en la vida universitaria, que tiene que ver con la convivencia, cómo se hace, cómo los sujetos se relacionan entre ellos en un espacio común que les pertenece. Y ese tema creo que ha sido muy poco explorado a nivel universitario. El tema de la convivencia son los colegios, está allí el problema. Y no se ve lo que pasa dentro de las universidades. Entonces, cuando tú señalas el tema de qué pasa con vinculación con el medio, qué pasa con investigación, no es solo la cátedra, no es solo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también está lo que sucede dentro de la vida universitaria. Entonces, en la mañana, José sugería que el lenguaje más inclusivo que se puede encontrar dentro de este enfoque amplio, señalaba, es el diálogo. El diálogo es el lenguaje más inclusivo. Y tú también nos planteas cómo queremos nominar o cómo queremos que las personas se nominen a sí mismas, hay que consultarlo. Entonces nos vuelves al diálogo. Y parece el diálogo algo tan básico y tan fundamental en la vida de los seres humanos. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Cómo es ese diálogo, pensándolo desde tu visión de las masculinidades y del lenguaje dentro de estas masculinidades, como lo simbólico, como decías tú, ¿no? ¿Cómo lo ves? Estoy completamente de acuerdo. Yo he trabajado en educación gran parte de mi carrera profesional y generalmente cuando uno habla de educación o generar transformación en el sistema educacional, siempre se está hablando de los colegios. En los colegios o en la escuela de liceo vamos a hacer tal programa, hoy tú lo dijiste muy bien, el tema de la convivencia en los colegios, y se pierde mucho, lo mismo con la educación ciudadana en los colegios. ¿En qué medida podemos generar, el mismo ministerio o las mismas universidades pueden generar programas para promover este tipo de cosas sin que esto choque? Y ahí tiene que ver un poco el proceso constituyente en el cual estamos inmersos, con la autonomía y libertad de enseñanza que defienden tanto todas las universidades. Yo creo que es un tema que hay que repensar, el rol de las universidades y que puedan tener esta mayor flexibilidad para poder tener programas. Y yo creo que esto de la convivencia que tú estás poniendo, María Eugenia, es clave. El tema del diálogo, rescatar la conversación, rescatar las formas el trato. En el informe Desiguales, lo que mostraba que del PNUD, que una de las cosas que más molestaba a chilenos y chilenas, pero sobre todo a las chilenas, era la desigualdad de trato en base al sexo. Y una de las cosas que tiene que ver con el trato es el lenguaje, el cómo nombramos y cómo tratamos discursivamente a otra persona. Y yo creo que ahí hay mucho que hacer. Y hay mucho que hacer no solamente en el diálogo y en la conversación cara a cara, sino que también en el diálogo y conversación en las redes sociales, que a veces cuando pensamos en lenguaje inclusivo, estamos pensando en la sala de clases, estamos pensando en los papers, estamos pensando en los comunicados oficiales, pero también hay todo se ha abierto con las redes sociales, con Twitter, con Instagram y otras plataformas, se ha abierto todo un mundo digital donde existe un lenguaje que muchas veces no es ni respetuoso, no es ni inclusivo, y por el contrario, es irrespetuoso, es sexista, es homo y transfóbico. Entonces, ¿cómo también en estos espacios digitales vamos a resguardar
el tema del lenguaje inclusivo, porque cuando hablamos de convivencia, hoy en día no podemos pensarlo únicamente como interacción cara a cara, sino que tenemos que también pensarlo como interacciones mediadas por las distintas plataformas y tecnologías. Yo creo que ahí hay un punto muy importante y yo creo que ustedes pueden hacer en el proyecto un aporte sustantivo en cómo se ocupan las redes sociales entre estudiantes y académicos, entre académicos y administrativos, entre otros. O sea, yo creo que es una dimensión muy importante en la que tú pones, comparto con lo de José el tema de la importancia del diálogo, pero también de la conversación. Acá lo que se trata, tener relaciones de género más igualitarias, significa más participación, más democracia, más deliberación, es generar un trato más horizontal, menos vertical, menos autoritario, y por lo tanto ahí es un elemento muy importante el que tú pones. A mí no lo había pensado como lo estabas poniendo tú, y eso es importante, pero sin descuidar también lo que es el mundo digital, donde sobre todo nuestros estudiantes se desenvuelven de manera bastante intensiva. Muchas gracias. Sebastián, estaba pensando en lo que decía sobre que las masculinidades o la construcción de los hombres sobre las ideas, sobre los conceptos de los hombres, se construyen, digamos, dialógicamente o frente o en diálogo con las mujeres, ¿no? Es decir, hay una especie de interdependencia sobre cómo y nos decías que generalmente es en oposición, o sea, yo me defino como hombre, en tanto yo me opongo a ciertos atributos que tienen que ver, muchos de ellos centrados con las mujeres, en el caso por lo menos de las masculinidades que tú decías que son el concepto de la doctora Connell, hegemónica. Entonces, ante lo mismo, o ante esta situación, te pregunto, ¿cuál sería el rol entonces de la coeducación ya tratando de integrar, pensando la educación digamos, de hombres y mujeres relacionados? ¿Cuál sería el rol de la coeducación en la manera de pensar posibilidad de un lenguaje para la igualdad? Bueno, a diferencia del sistema escolar y a diferencia de parte del sistema universitario norteamericano, todas nuestras universidades son coeducacionales. No hay ninguna universidad o departamento o facultad que sea solo de mujeres, independientemente de que hayan facultades donde predominan más las mujeres, pero una cuestión que tiene que ver más con cómo el género se despliega en las elecciones vocacionales de hombres y mujeres. Yo pienso que el mundo está mediado por relaciones entre hombres, mujeres y la diversidad y la disidencia sexual. Y por lo tanto, yo soy un propulsor de los espacios coeducacionales en el espacio escolar. O sea, creo que es súper anacrónico los espacios de un solo sexo en el espacio escolar, y sobre todo las razones de quienes defienden estos espacios diferenciados por sexo, que generalmente remiten a diferencias biológicas entre los cuerpos, cosa que los estudios, los metaestudios que han buscado diferencias o similitudes entre hombres encuentran más, y mujeres encuentran más similitudes entre hombres y mujeres que las diferencias que hay entre hombres o entre mujeres. Hay más diferencia entre una mujer de clase alta y una mujer de clase baja que entre el promedio de mujeres y el promedio de hombres en general. Entonces, el mundo es mixto, el mundo es variado, y por lo tanto yo pienso que una construcción de mundo coeducacional facilita no solamente el uso, sino que la comprensión del lenguaje inclusivo. Pienso que debiese ser un desde para el sistema escolar. Hay factores históricos que están detrás de la existencia de establecimientos solo de hombres o solo de mujeres, pero hemos visto en el último tiempo cómo algunos establecimientos que eran solo de hombres o solo de mujeres han pasado a ser coeducacional, e incluso establecimientos simbólicos para el país, como el Instituto Nacional,
está en un proceso de reflexión para ver si se incluyen a mujeres dentro de la matrícula. Entonces creo que es un elemento central porque es parte de la vida cotidiana que tenemos como personas en la sociedad. No sé si hay un tema también que está relacionado con la visión esta de cómo, qué es lo que la idea también ha surgido transversalmente durante todo este coloquio que hemos hecho durante este mes, es el tema de definir, por ejemplo, el lenguaje como el lenguaje no sexista. O sea, definirlo como una negación, decía Eulalia hace 2 viernes atrás. Se ha adoptado la idea del lenguaje no sexista, ¿no? Y ha sido está hecho incluso en las recomendaciones de las Naciones Unidas, las recomendaciones de los estados, aparecen manuales como de lenguaje no sexista y se dice cómo hay que hacerlo. Sin embargo, lo que decía María Eulalia y que nos dejó resonando es ¿por qué definir algo por lo que no? Entonces aparece el tema del lenguaje inclusivo, pero ahí nos topamos con otro tema, porque lo inclusivo, ¿qué es? Es más bien un enfoque. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enfoque de inclusión? Pretende dar cuenta, ¿no es verdad?, de una diversidad. ¿Cómo el lenguaje se puede hacer cargo de no dejar a nadie afuera, pero sin ponerlo sin ponerlo en negación? Entonces, todavía como que está pendiente la nominación de esto que estamos buscando. Es un proceso como en construcción. ¿Cómo vamos a nominar lo que buscamos al decir que en realidad tenemos que avanzar en algo que no nos gusta, pero ¿cómo lo ponemos en positivo? Ese es como un tema que ha sido transversal en estas conversaciones, ¿no? Que es solamente como una reflexión, no. Si tuviéramos... No, sí, lo entiendo así. Claro, yo cuando vi la presentación de la doctora Lledó, lo que alcancé a ver, fue que ella, uno de los argumentos que daba para no definir algo por la negación, era que según ella, era que si existía un lenguaje si es que hablábamos de un lenguaje no sexista, era porque existía un lenguaje sexista. Y ella cuestionaba que existiera un lenguaje que fuera sexista. Yo me gusta más la noción del lenguaje incluyente o inclusivo, pero por motivos distintos. Yo creo que hablar de lenguaje no sexista binariza el problema. Binariza el problema entre hombres y mujeres y deja fuera lo que estábamos hablando al principio, la diversidad sexual, problema que no tiene la idea del lenguaje inclusivo. Sin embargo, y acá vamos a ir con cuidado porque acá las palabras dentro de las personas que trabajan con el lenguaje es muy importante, yo creo que es menos importante el cómo se llama, si es lenguaje inclusivo, incluyente o no sexista, que lo que vamos a hacer dentro de este paraguas. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a conectar con distintas cosas? Yo hablaba que una cosa es la forma, de cómo hablamos, cómo incluimos a él y ella, a todos, eso es una cosa. Pero otra cosa es el contenido de lo que queremos decir. Si los contenidos de lo que queremos decir no apuntan hacia la equidad de género, da lo mismo que la forma que digamos que estos objetivos no apuntan a la equidad de género sean o no incluyentes. Entonces yo creo que ahí es donde está el nudo. No es solamente un aspecto formal del lenguaje, sino que quiero resaltar el aspecto de contenido. ¿Cuál es el mensaje que ese lenguaje quiere transmitir? Si ese mensaje es un mensaje inclusivo, es un lenguaje no sexista, yo creo que se está avanzando. Porque si no, se produce una disyuntiva. Tenéis un mensaje que no es incluyente, dicho con un lenguaje incluyente. Entonces yo creo que ahí hay que resguardar ambos aspectos,
pero en mi opinión importa menos el nombre de esto, sino que importa más el cómo se va a ocupar, atendiendo tanto a la dimensión formal como a la dimensión de contenido de lo dicho. Perfecto, muchas gracias, doctor Madrid. Y bueno, para ir terminando, le agradecemos nuevamente al doctor Sebastián Madrid por su magnífica presentación y por haber aceptado nuestra invitación y participar de este ciclo de coloquios. Su presentación viene a completar un poco este prisma o esta multidimensionalidad de la problemática que hemos abordado en los coloquios. Y bueno, con esto damos el cierre a este conjunto de coloquios que nos ha permitido enriquecer la mirada sobre el lenguaje inclusivo en los contextos de España. Hemos revisado los contextos de Francia y de Chile, además de plantear desafíos para su estudio y uso en las universidades públicas. Hay algunos temas que sin duda quedan pendientes en el debate, pero no tenemos duda que el problema del lenguaje y la promoción de la inclusión y la igualdad seguirán ocupando un lugar importante en discusiones futuras. Mi más sincero agradecimiento, en especial a la Vicerrectoría Académica, al Departamento de Francés, a la Facultad de Historia, Geografía y Letras de nuestra universidad, de la UMCE. Agradecemos al equipo de investigación del proyecto, en el que está la doctora María Eugenia, está el profesor Gabriel Guajardo, el profesor René Zúñiga y también nuestro estudiante Pablo Galvez también. También un muy especial saludo a todos los expositores y a las expositoras que estuvieron y que participaron en nuestro coloquio, a las personas que asistieron y que nos siguieron durante cada viernes, y por supuesto al equipo de medios educativos que sin ellos no habría sido posible conectarnos desde tantos lugares. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Adiós.